Alarma por extorsión a través de vehículos en Bogotá. City Noticias conoció un caso en donde, según el reporte entregado a las autoridades, los ladrones se llevaron una camioneta, escuchen esto, en 45 segundos y le exigieron a la víctima 3.500.000 pesos para conocer el paradero de su automotor. ¿Cómo hurtan los delincuentes en menos de un minuto un vehículo? ¿Qué dicen las aseguradoras? ¿Qué dice el gremio de los comerciantes de autopartes? Ese es el tema de nuestra historia central, que comienzo con Freddy Guerra y el caso ocurrido durante este fin de semana. Freddy, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas noches. Hola Carlos, televidentes, muy buenas noches. Pues el señor dejó el vehículo frente al conjunto. Cuando entró y salió en 45 segundos, el carro ya no estaba. Lo abordaron cerca para decirle que les devolvían la camioneta, siempre y cuando les tenía que dar 3.500.000 pesos. Carlos llegaba al conjunto Monte Carlo después de un extenso viaje. Él bajó del carro al instante y al regresar al vehículo ya no estaba. Los ladrones se habían llevado el carro, una camioneta Pathfinder beige modelo 98, pero lo que más le inquietó fue la respuesta de los vigilantes. Los policías le preguntan al vigilante que si ellos vieron algo, dijeron que no, que nada. Esto indignó más a la víctima, que llamó inmediatamente a la línea 123 para avisar del robo, pero minutos después un hombre se le acercó en una ferretería y aseguraba que él sabía dónde estaba el carro. Yo estaba haciendo el comentario que me han robado el vehículo y el señor me dijo, yo le tengo la flecha, ¿dónde está ese carro? La camioneta se la llevan para el Caquetá porque ya está vendida, está encargada. Cuando le dijeron, no, para que le entrara en la camioneta tiene que bajarse 3 millones de pesos y más los 500 míos. Al otro día el hombre lo llamó, pero le dijo que ya no podía hacer nada, el carro estaba vendido. La víctima colocó la denuncia en la URI por el robo de su carro y por el extraño hombre que tenía secuestrado su vehículo. Qué historia, Freddy. Pero según las autoridades, en lo que va corrido de este año, se han robado 1.200 vehículos en las calles bogotanas, es decir, 8 automotores diarios o uno cada 3 horas. Freddy, ¿cuántos de estos carros se han recuperado por las autoridades? Carlos, aproximadamente 370 vehículos de gama media. Las localidades donde más roban son Puente Aranda, Kennedy y Tunjuelito. Para las autoridades, esta no es la primera vez que se presenta este tipo de casos. Y es que según las autoridades en Bogotá se están robando aproximadamente 8 carros diarios, pues las cifras son contundentes. En los 6 meses van 1.200 carros robados, de los cuales la policía ha recuperado el 30%. En este momento la policía ha logrado la recuperación de 375 carros, lo que llevamos del año, de tal manera que seguimos en la lucha frontal contra desmantelar estas bandas dedicadas al hurto a vehículos en la modalidad de alao. Según las autoridades, el descuido de los dueños de los vehículos y dejar los carros en las calles son el arma perfecta para que los delincuentes actúen en vehículos de gama media, que para ellos es más fácil vender en partes en el mercado negro. Logramos la captura de estos delincuentes reconocidos, quienes hurtaban en modalidad de alado los vehículos en el sector de Kennedy, igualmente en Tunjuelito. Por último, las autoridades aseguraron que si las víctimas de robo de carro reconocen a estos 3 delincuentes capturados en las últimas horas, denuncien. Además, invitaron a los afectados a acercarse a la SIJIN para que miren si dentro de los carros recuperados están los suyos. Uno de los problemas graves a la hora de registrar el robo de un vehículo es la cantidad de ellos que actualmente se encuentran amparados por un seguro, que le permiten al usuario recuperar en parte lo hurtado. Sebastián, en promedio, ¿cuántos vehículos están asegurados en el país? Carlos, buenas noches. Pues estos seguros, que se llaman seguros adquiridos, en promedio 2 millones de vehículos están asegurados, lo que significa el 30% del parque automotor en Colombia. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, señaló que ha bajado el número de hurtos a carros que actualmente tienen seguro adquirido. El hurto de vehículos ha presentado una disminución del 3.5%. Sin embargo, la cifra que se paga en siniestros por hurto sigue siendo una cifra muy significativa, cercana a los 66.000 millones de pesos. Según Leonardo Umaña, el valor de un seguro adquirido es económico teniendo en cuenta el costo-beneficio. Un juez de la República puede tasar los daños a una víctima de accidentes de tránsito en 2.000 millones de pesos. Y usted está pagando por una póliza al año 1 millón de pesos. ¿Le conviene estar asegurado o no estar asegurado? Sin embargo, no se entiende por qué tan pocas personas tienen su vehículo asegurado. Estimamos que cerca de 2 millones de vehículos están asegurados. De un total de 6,5 millones que se estima tiene el parque automotor colombiano, aproximadamente el 30% de los vehículos están asegurados. Este tipo de seguros cubre daños por hurto parcial, daño por hurto total y los daños materiales y a víctimas que el seguro obligatorio no alcanza a cubrir.
Preguntamos en nuestras redes sociales sobre los casos de robos que han sufrido algunos de los bogotanos y estos nos contestaron. Miremos cuál fue la pregunta que se planteó. Entonces, ¿alguna vez le han robado un carro? ¿En cuál zona de Bogotá y cómo fue el hurto? Y esto responden nuestros televidentes. El primero de ellos, en Castilla, atraco y paseo millonario. Nunca se queden dentro de su carro haciendo visita. Esto nos lo dice Alonso Vargas. El siguiente nos dice: súper inseguro el Cortijo, un nido de bandas dedicadas al hurto de vehículos y lo peor, en complicidad con los mismos encargados de la vigilancia del barrio. Francisco Adames. Vamos con el siguiente. A mí me robaron el carro en el conjunto Rafael Núñez, cerca de la Universidad Nacional. Lo estacioné y cuando salí ya no estaba. Por supuesto, nadie vio ni oyó nada. Ángela Rueda. El siguiente. En Toberín, no dejaron entrar el carro al conjunto por espacio y lo dejé en una bahía frente a los celadores. No vieron ni oyeron nada. El campero no amaneció y nunca respondieron. Mauricio Sánchez. A mi tío se lo robaron el 24 de diciembre al frente del colegio Miguel Antonio Caro en el barrio Quirigua, cerca de un supermercado reconocido, a las 2 p.m. Él fue a hacer unas compras navideñas y cuando regresó el automóvil ya no estaba. Tenemos otro en Marsella. Kennedy, se lo llevaron de donde lo habían estacionado. David Alejandro. Eso pues el reporte de los ciudadanos. Frente a los índices de robo, el autocuidado y las medidas de precaución son la herramienta básica para evitar ser víctimas del flagelo como este. City Noticias conoció, por ejemplo, la historia de los vecinos del barrio Marruecos, que ante la falta de parqueaderos en el conjunto y la inseguridad decidieron contratar una empresa de vigilancia o un vigilante. Bernardo, ¿cómo es la historia? Así es, Carlos, y le cuento que antes de llevar a cabo esta estrategia tenían que turnarse los vecinos por las noches para cuidar los vehículos frente a sus casas. Ya que las casas del barrio Marruecos no tienen parqueaderos, los vecinos decidieron estacionarlos por las noches en este callejón, pero exponiéndose a los continuos robos que se presentaban en la zona. Pues se roban los vehículos, roban los radios, las llantas, en fin, los desvalijaban totalmente. Ante esta situación, Clara Sarmiento, líder del sector, se unió con los demás vecinos para reunir dinero y pagarle a un vigilante. Los propietarios de los vehículos y de los carros dan un aporte mínimo para nosotros poderle pagar al vigilante, que está las 24 horas. De lo contrario, esto sería terrible. Pero antes de esto, les tocaba turnarse entre los vecinos para cuidar los carros por las noches. Yo cuidaba de noche aquí los vehículos y las casas también. ¿Sí? O sea, aportábamos cuidando los carros y al mismo tiempo cuidando los apartamentos. Sin embargo, la comunidad del sector está preocupada porque les quieren quitar este sistema. El distrito dice que no está permitido. El tránsito ha venido acá y se ha llevado los carros. Sí. Mi carro precisamente también estuvo en los patios. Mientras ellos pagan por el cuidado de sus carros, otros prefieren que sean los santos quienes los vigilen en la calle para que los amantes de lo ajeno no se los roben. Ejemplos como el del sector de Marruecos son muestra de organización, pero sigue siendo el costo de los parqueaderos la excusa número uno para quienes continúan dejando sus vehículos en las calles bogotanas. Sebastián, usted hizo un recorrido, nos preparó algunas cifras de lo que cuesta dejar un carro dentro de un parqueadero. ¿Qué encontró? Encontramos que generalmente se cobra por minuto, por hora o por día. Vamos a ver las cifras que hemos preparado de acuerdo a las zonas. Carlos, por ejemplo, en la zona norte, por ejemplo, el minuto vale 80 pesos, la hora 4.800 y el día 18.000. Sí, señor. En Chapinero, un poco más hacia el sur, 67 pesos el minuto, 4.000 pesos la hora y 14.000 el día. Pero fíjese, por ejemplo, en el centro de la ciudad, Centro Internacional, 95 pesos el minuto, 5.900 la hora y 24.000 pesos el día. De igual forma, ya hacia el sur, 60 pesos el minuto, 3.600 la hora y fíjese, 7.000 pesos el día, casi el doble de lo que vale una hora, le cobran el día en algunos sectores. En algunos centros comerciales esos 95 pesos también se repite y en algunos del norte, ¿no, Sebastián? Lógicamente, y en el sur, por ejemplo, encontramos la tarifa más barata por hora, 1.700 pesos la hora y 10.000 el día. Para analizar un poco más sobre este tema nos acompaña en estudio el presidente de Asopartes, el doctor Tulio Zuluaga. Doctor, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, agradable estar aquí con ustedes. Muy bien.
Doctor, ¿cómo afecta este tema del robo de vehículos, la venta de autopartes en la ciudad y en el país? Bueno, el incremento es bastante grande porque el 70% de los vehículos hurtados son desguazados y estas partes llevadas al mercado negro. Hoy día, lo que es en la ciudad de Bogotá, aproximadamente hacia el mes de junio, ese delito en autopartes nos ha quitado aproximadamente 300 millones de dólares y en el país estamos hablando casi que de 450 millones de dólares. Importante suma. Dicen las autoridades que son alrededor de 8 vehículos al día. ¿Ustedes qué cifra manejan? Bueno, nosotros el año pasado, hasta la misma fecha de junio, se habían robado 1.708 vehículos. Este año se han robado 1.750. Ha habido un incremento del 4%. Es decir, de 7 vehículos que se están robando hasta el mes de abril, entre mayo y junio se pasó a 9 vehículos. De modo que hay un incremento que es muy preocupante y tenemos el temor de que esto suba creciendo, lo cual es bastante delicado. ¿Qué recomendaciones hacerle a los usuarios, a los propietarios, para evitar desde ahí que se haga el hurto de vehículos? Bueno, en primer lugar, no dejarlos tirados en la calle. El alado es lo que mayor se utiliza para llevarse los vehículos. Y la gente, pues, un porcentaje dice, pues no, la compañía de seguro eso lo paga. Pero acordemos que en Colombia y en Bogotá y en cualquier ciudad solamente están asegurados el 35%. De modo que el detrimento patrimonial de muchos colombianos es muchísimo alto en este sentido. De modo que no hay que dejar los carros tirados en la calle. Segundo, cuando se vaya a vender un vehículo, llevarlo a un sitio debidamente autorizado. Hay algunas compraventas ilegales de garaje que realmente estafan a la gente. Tenemos este año casi que 600 denuncias de esta situación. Y, lógicamente, hay que tener mucho cuidado con los falsos policías, con los retenes, porque esas son otras modalidades. Otras modalidades, el 30% es con atraco. Okay. Y de esa parte el 45% son con violencia, o sea que muchos colombianos o mueren o sufren lesiones graves en el hurto de vehículos. Doctor Tulio, muchísimas gracias por esas cifras y por acompañarnos en City Noticias. A ustedes muy buenas noches, a todos los televidentes.